Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4121 a 4130. La escena de la competencia. Nadie lo había esperado. El hombre que pensaban que era un tonto era un verdadero dios de la medicina. Solo por esa técnica de alquimia divina. Fue suficiente para confirmar sus palabras jactanciosas que la multitud pensó. En este momento, cuando volvieron a mirar a Matthew, ya no había la lástima que habían sentido antes. Había más sensación de admiración y respeto. Esta victoria había conservado más que solo las manos del anciano Chenga. También era la dignidad de sus 5 distritos. Del lado del equipo de médicos vestidos de negro. En este momento, tampoco había más de la postura salvaje que habían tomado al principio. Tan feroces como lo habían sido en sus burlas y gritos anteriores. Ahora estaban en un estado tan lamentable. Todos estaban tan marchitos como las berenjenas esmeriladas. Matthew, quien originalmente fue definido por él como un tonto, fue brutalmente abofeteado en la cara por la última mano de la alquimia de los 9 dragones. Imposible. Esto es absolutamente imposible. La túnica negra a la cabeza del grupo no podía creer que se la había dado a un mocoso oscuro por nada. Has hecho trampa. Los ojos de la túnica negra se iluminaron como si hubiera encontrado la razón de su derrota. Debes haber hecho trampa. La cara de Matthew estaba sin palabras. Él había visto este tipo de persona autojusta muchas veces antes. Las hierbas fueron preparadas por ti. Y también lo fue la olla medicinal. Incluso la escena de la competencia fue preparada por ustedes. Ahora estás diciendo que hice trampa. Puedes tener algo de cara. O estás diciendo que no puedes permitirte perder y quieres renegar de tu deuda. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los abucheos surgieron de la escena. Cualquiera con un ojo exigente podía verlo. ¿Qué demonios? Solo puedes ganar pero no perder. Eso dice bien. No hay fe en tus palabras. Y te atreves a dar vueltas desafiante. Sal. Sal de nuestros 5 distritos. En esta competencia, Matthew lo había ganado completamente en virtud de su fuerte alquimia. No había forma de que las trampas pudieran haber existido. Por un momento, la túnica negra a la cabeza del grupo tenía una cara azul y morada. Aunque quería defenderse con resentimiento, no pudo hacerlo. En particular, los abucheos que se levantaron y cayeron del escenario lo irritó aún más. Cállate. Todos ustedes. El rugido enojado del patriarca de medio paso que llevaba el poder del patriarca de medio paso resonó por todas partes. La multitud en el escenario inferior fue sacudida directamente a sus núcleos. Sin embargo, sus miradas todavía estaban llenas de desprecio. Las esquinas de la boca de Matthew delinearon una expresión burlona. ¿Por qué es esta molestia? Si puedes hacerlo por escrito. ¿Planeas hacerlo en artes marciales?, dijo Matthew mientras estrechaba lentamente los ojos. ¿O es que la cera de abejas ya no funciona bien y planeas hacerlo? Los forasteros podrían no saber de qué estaba hablando. Pero la túnica negra estaba clara en su corazón. Bast, la cera de abejas se refiere al elixir tramposo en su vientre. Pensando en esto, de repente entendió. Desde el principio, su secreto de hacer trampa ya había sido descubierto por la otra parte. En otras palabras, desde el principio hasta el final, era como un payaso, constantemente jugando trucos una y otra vez. Pensando en esto, la cabeza con túnicas negras se puso roja. Has estado jugando un truco conmigo todo el tiempo. Matthew sacudió la cabeza ligeramente. Es solo que no eres tan hábil como otros. El camino del médico no es algo con lo que juegues así. Desde el momento en que haces trampa, su futuro camino de curación en esta vida se ha extinguido por completo. Ahora mismo es el pináculo de tus habilidades médicas.
Las palabras cayeron. La túnica negra sentía un escalofrío en todo su cuerpo. La comprensión de la forma de curación en su mente se estaba desvaneciendo rápidamente. Tal como Matthew había dicho. Este momento de su vida fue el pináculo de sus habilidades médicas. De ahora en adelante, no habría más posibilidad de progreso. Youyube arruinó mi futuro. La túnica negra rugió e inmediatamente sacó la espada en su cintura. Con un aura asesina mordaz, cargó directamente hacia Matthew. Matthew vio su aspecto agresivo y fue aún más desdeñoso. Usando una espada delante de mí. No hay autoestima. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una melena fría voló sobre la montaña. La multitud ni siquiera vio cómo Matthew golpeó. Todo lo que se podía escuchar era que un grito de dolor desgarrador venía del escenario. Cuando levantaron la vista, solo vieron que el jefe vestido de negro originalmente inmejorable tenía los brazos vacíos. El hombro desnudo en el medio del vacío estaba constantemente marcado con sangre fresca. Si haces más de una cosa, te matarás. Te trajiste esto a ti mismo. La túnica negra, que estaba medio arrodillada con el suelo, escuchó esto y un rastro de pánico brilló en su mirada. ¿What? No puedes matarme. Soy los 5 venenos. Justo cuando estaba a punto de declararse como un shock para Matthew, el frío rayo de luz ya había caído. Yu. La túnica negra miró a Matthew con incredulidad. No lo había descubierto hasta su muerte. Porque este joven no solo era profundo en su logro médico, sino también desesperadamente fuerte en las artes marciales. Con una lenta resignación, cayó de cabeza al suelo. No había más posibilidades de vida. Sin embargo, Matthew no se detuvo allí. Después de mirar el cadáver, levantó la mano y se balanceó. A medida que la espada se extendía, se cortó una gran herida en el abdomen de los cadáveres. En cuanto a ello, la píldora envuelta en cera de abejas también apareció a la vista de la multitud. Por un momento, muchos médicos exclamaron en estado de shock. Essence Pill. Este artículo fue la elección perfecta para reponer Essence Chi. Y al ver este artículo, los médicos presentes también entendieron instantáneamente. Anteriormente se habían preguntado, cuando era obvio que la túnica negra estaba a punto de aguantar, de repente volvió a estar viva. Resultó que todo era este Essence Chi pero en el trabajo. Maldición. No esperaba que este grupo de personas fuera tan sin fondo. ¿Cómo se atreve un médico a usar el engaño en una competencia? ¡Qué desgracia para nuestros médicos! Tal persona también es digna de ser como nuestra forma de médicos. Broma. Durante un tiempo, hubo una ráfaga de reprimenda por la túnica negra. Lo que más les importaba era la calidad de los médicos que el nivel de habilidades médicas. Especialmente este tipo de técnica de engaño en la competencia. Una vez que se corriera la voz, definitivamente sería despreciado por toda la comunidad médica. Y en medio de esta reprimenda, el tema de conversación también cambió gradualmente al viejo maestro Cheng. Parece que esta persona, que piensa que no es tan fuerte como el anciano Cheng, ha usado tácticas tan desagradables. Ese debe ser el caso. De lo contrario, ¿cómo podría engañar? Quizás en esas competiciones anteriores, también usaron esta táctica de engaño para ganar. Escuchando un murmullo de todas partes, el corazón del anciano Chenga no pudo evitar sentirse cálido. Después de luchar para ponerse de pie, se inclinó hacia Matthew con una cara agradecida. Y Matthew asintió con una sonrisa, señalando un arco de regreso. Aunque en cuanto a la generación, Cheng Ulder fue 2 rondas más largo que él. Sin embargo, Matthew todavía aceptó el saludo abiertamente. Había elegido la píldora Essence manipulada para ayudar a esos médicos establecidos desde hace mucho tiempo en el Distrito 5 a corregir su reputación.
ya sea que fueran verdaderamente inferiores en fuerza o que hubieran perdido ante los médicos vestidos de negro. Las tácticas de trampa. Matthew lo hizo. En el futuro, cuando las personas mencionaron este incidente, no pudieron evitar mencionar la palabra engaño. Esto también daría consuelo a aquellos médicos que habían perdido la competencia y tenían las manos y los pies rotos. O incluso murieron. Este amable gesto suyo fue visto naturalmente por el anciano Cheng. Esto es lo que llevó a la reverencia y la reverencia. El asunto se había desarrollado hasta este punto. Los otros 20 médicos vestidos de negro no tenían cara para quedarse más tiempo. Justo cuando estaban a punto de escapar y huir de este lugar, Matthew los detuvo de repente. Stand still. ¿Cómo has perdido la competencia? También debes cumplir tus promesas. ¿Cómo se miraron el uno al otro? No sabían qué decir en respuesta por un tiempo. De hecho, su líder ya había hecho una apuesta en su nombre. Yu. ¿Qué quieres? Aunque varias personas eran sonsi de medio paso. Después de ver la fuerza de Matthew, naturalmente no se atrevieron a hacer un movimiento precipitado. En medio de las miradas expectantes de todos, Matthew solo haría que este grupo de túnicas negras abandonara la isla de la muerte para siempre y, además, devolviera a los 10 principales comerciantes de hierbas medicinales del quinto distrito. En cuanto a las manos que Cheng Lao había perdido, naturalmente serían canceladas. La multitud de Black Robe se atrevería a negarse. Y después de asentir con la cabeza de acuerdo, huyeron de la escena en pánico. Cuando Matthew llegó frente al anciano Cheng, no fue difícil ver la ligera mirada de decepción en los rostros de los discípulos detrás de él. Naturalmente, el anciano Cheng también sintió esto. Junto con una ligera tos de él, varias personas recuperaron inmediatamente sus expresiones. El anciano Cheng también cambió su sonrisa en este momento y le dijo a Matthew: Señor, no hay forma de pagar tu gran amabilidad. Acepta la reverencia de las viejas manadas. No había orden en el arte. El que lo alcanzó fue el primero. Este señor era de la expresión de respeto de Cheng Lao por Matthew. Esta victoria fue pequeña en términos de preservar sus propias manos. Pero preservar la dignidad de los médicos de la región 5 fue el gran problema. Además, expulsar a la túnica negra también había resuelto una gran calamidad en la región 5. Solo que, sin embargo, Matthew se retorcía inmensamente. La otra parte era más de 2 rondas mayor que él. Y llamarse mayor era realmente difícil de aceptar. Anciano Cheng, puedes llamarme Matthew. Os Yaolin también está bien. No menciona las palabras señores. Después de dudar por un momento, Cheng Lao todavía hizo una reverencia y llamó al señor Larson. Matthew también respondió. Siempre y cuando no fuera llamado señor. Podía aceptar cualquier otro título. Sin embargo, justo cuando los dos estaban hablando, Liao Chen, un discípulo detrás de Cheng Lao, se destacó con una cara llena de descontento. Hermano, ¿por qué dejaste que se suicidaran en el acto? Si los dejas ir ahora, ¿qué pasa si vuelven a plagarnos más tarde? Ese tono de cuestionamiento instantáneamente llevó a Matthew a disgustarse. Este grupo de túnicas negras había plagado a tantos compañeros médicos en el quinto distrito que la multitud los había odiado hasta los huesos. Especialmente los discípulos de Cheng Lao, cuyo propio maestro casi le habían roto las manos. Ahora, tuvieron una buena oportunidad de ejecutar a estos médicos vestidos de negro. La multitud naturalmente se sintió resentida. Todo esto Matthew podía entender. Era solo que si se tratara de una investigación ordinaria, habría estado bien. Pero este tono de manadas estaba lleno de preguntas. Era como si su fracaso para matar a este grupo de túnicas negras fuera un error. La cara de Cheng Lao Yesis se hundió instantáneamente en este momento. Y sus cejas se unieron. Liao Chen. Cállate. Necesitas hablar demasiado sobre este asunto.
Vuelve a mí. Pero aún así, Liao se nos todavía enoja este cuello para discutir. Maestro. Este grupo de personas ha dañado a muchos de nuestros compatriotas. Y en lugar de matarlos, quieren dejarlos ir. Ni siquiera quiere ayudarnos sinceramente. ¿Qué debemos hacer cuando el Black Robe regrese en el futuro? Al escuchar esto, incluso si Matthew tenía buen temperamento, no pudo evitar fruncir el ceño. Solo lo había hecho porque no podía soportar ver al anciano Cheng, que también era médico, romperse las manos. Pero no significaba que él, Matthew, fuera la niñera de sus 5 distritos. Pensando en esto, Matthew explicó con una cara insatisfecha. Anciano Cheng. En este momento soy yo quien no está haciendo un buen trabajo. Se trata solo de que el Junior está físicamente enfermo y está haciendo todo lo posible para matar a una persona. Esta tampoco fue una declaración superficial. Más bien, realmente había alcanzado su límite. No había pasado mucho tiempo desde que sus lesiones internas estaban en este momento. Y la sangre de su corazón aún no se había recuperado. Poder descargar los brazos de las líderes vestidas de negro con un solo golpe ya era su límite. Si volviera a usar la fuerza y matar a la túnica negra, temía que volviera a lastimarse en la raíz. La pérdida no valdría la pena. En este momento, el anciano Cheng ya estaba tan enojado que su cuerpo temblaba. Se había enseñado a sí mismo un discípulo tan inferior. Por supuesto. También escuchó la insatisfacción entre las palabras de Matthew. Pobre corazón y sin gratitud. Yo puedo enseñarte. Ve. Después de decir esto, cerró lentamente los ojos. El tono de voz resuelto no permitió ninguna explicación en absoluto. Maestro. Es claramente él. Sin esperar a que Liao terminara, Cheng Lao lo interrumpió directamente con un resoplido frío. Este es el final de ti y de mí como maestro y discípulo. Por la expulsión de Liao Chen de la división, otro no sintió ningún sentimiento de arrepentimiento, aunque incómodo con lo que Matthew hizo al final. Pero aún así, su corazón estaba agradecido. Al ver que la mente del anciano Chenga ya estaba inventada, Liao Chen solo pudo aceptar este resultado de ser expulsado al final. Solo antes de irse, todavía le dio a Matthew un resplandor vicioso. Esto es todo culpa tuya. ¿Me esperas? Este no es el final. Después de dejar caer una sentencia muy mala, Liao Chen se dio la vuelta directamente y se fue. La cara del anciano Chenga estaba abatida y estaba a punto de reprender Matthew. Sin embargo, lo detuvo. Anciano Cheng. No hay necesidad de enojarse. Señor Larson lo siente mucho. Es debido a mi enseñanza laxa que he criado a un discípulo tan inferior. Con eso, estaba listo para inclinarse de nuevo. Matthew era tan indiferente que agitó la mano. Viejo maestro. ¿Cómo está esta? Este discípulo tuyo puede decirlo mirando su rostro. 100 libras. 90 libras son todos antihuesos. El viejo Cheng parecía sorprendido. Señor Larson, también incursionas en fisonomía. Iar. Matthew simplemente hizo un comentario casual. Pero este viejo Cheng inesperadamente aprovechó este punto directamente. Y cuando vio que Matthew no respondió, subió directamente por el poste. Es cierto que los héroes salen de los jóvenes. No esperaba que el señor Larson tuviera una gama tan amplia de conocimientos. Matthew solo podía devolver una sonrisa incómoda. Antes, había dicho claramente la verdad sin que nadie le creyera. Pero ahora era mejor. Sin hablar. Un título te fue presionado con fuerza. Mira este cerebro mío. El anciano Cheng le abofeteó la frente. Señor Larson. Date prisa en la casa. Habiendo recibido un gran favor de ti, no lo he mostrado correctamente en general. Después de decir eso, tomó la muñeca de Matthew y lo invitó con entusiasmo.
Viejo maestro. Olvídalo esta vez. Matthew se negó cortésmente. Todavía tengo asuntos importantes que atender. Con eso, arrastró su máscara y reveló su verdadero yo. La única razón por la que se había cubierto la cara antes era porque tenía miedo de que el grupo Black Robes lo reconociera y no se atreviera a competir. Ahora que había terminado, no había necesidad de encubrir tanto. El anciano Cheng se sorprendió instantáneamente después de ver la cara real de Matthew. Tú eres señor Matthew, el administrador del Distrito 3. Te dije que tu nombre me sonaba tan familiar. Y cuando se mencionaron los 3 distritos, la cara del anciano Chenga también se convirtió en grave. La isla de la muerte era un lugar tan grande en total. Cada pequeña cosa que sucede en cada distrito tiene que extenderse. La aterradora enfermedad infecciosa en el 3er distrito ya era conocida por todos. Eso es correcto. Matthew asintió. Vine al distrito 5 esta vez. Principalmente porque quería recolectar algunas hierbas medicinales para el tratamiento de esa enfermedad infecciosa. Señor Larson, ¿estás diciendo que ya has encontrado una cura?, preguntó el anciano Cheng por sorpresa. Esta enfermedad infecciosa también había sido investigada por sus 5 distritos. Pero el resultado no fue solo que no había cura, sino que casi habían infectado la suya. Después de tener una experiencia tan emocionante, un grupo de médicos del Distrito 5 también se había rendido, investigando esta enfermedad infecciosa. Eso es correcto. Por coincidencia, ya hemos investigado el tratamiento correspondiente. Matthew respondió directamente. El anciano Cheng, después de congelarse por un momento, de repente también se sintió aliviado en su corazón. Estar en posesión de la técnica de alquimia de los 9 dragones que se había perdido durante cientos de años. Ser capaz de curar esta enfermedad infecciosa parecía no ser sorprendente. Después de charlar por un tiempo, la gente en el 3er distrito todavía estaba esperando que trajera las hierbas de vuelta. Sin embargo, justo cuando se despedía, el viejo maestro Cheng lo había detenido. Señor Larson, no hay necesidad de apresurarse. ¿Que no quieres recolectar hierbas medicinales? Esta es una buena idea, dijo el anciano Cheng detrás de él. Dijo un hombre de mediana edad con una gran barriga. Akian, serás responsable de manejar las hierbas medicinales. Trata de prepararlas en el menor tiempo posible. Con eso, el anciano Cheng una vez más emitió una invitación. Señor Larson, vamos a hablar dentro. Matthew originalmente luchó para no quedarse, pero no pudo resistirse a que el anciano Cheng era simplemente demasiado entusiasta. Señor Larson, tomará algún tiempo preparar las hierbas de todos modos. Además, ¿no acabas de decir que querías que mis 3000 discípulos fueran y ayudaran? Letting, siéntate y habla de ello en detalle. Así que fue bajo la cálida invitación del anciano Chenga. Matthew finalmente entró en la mansión Cheng. En este momento, los subordinados ya habían preparado un suntuoso banquete. Después de que los dos se sentaron, el anciano Cheng una vez más expresó su gratitud. Luego dirigió la conversación al grupo de túnicas negras que habían aparecido de repente. Señor Larson, ¿sabes algo sobre los orígenes de este grupo de túnicas negras? Aunque estas personas ya se habían ido. Sin embargo, el anciano Cheng todavía estaba un poco aliviado. Después de todo, si pudieran enviar a más de 20 clérigos de medio paso, cuán aterrador era el poder detrás de ellos. Desafortunadamente, Matthew tampoco sabía mucho sobre ellos. Cuando los conoció, pensó que este grupo de túnicas negras eran de los 7 pecados capitales. Solo antes de lo cual murió el líder de túnica negra. Pronunció 2 palabras. 5 venenos. Y su estilo formal también era completamente diferente de los 7 pecados mortales. Pensando en esto,
Matthew estaba un poco arrepentido. Si no tenía miedo de que la túnica negra detectara lo mismo en su cuerpo, podría haber obligado a la otra parte a preguntar sobre el poder detrás de ellos. Solo en ese momento, cuando se había quitado los brazos de túnicas negras, ya había alcanzado su límite. Una vez que se retrasó demasiado tiempo, la otra parte definitivamente descubriría el final. En su desesperación, Matthew había elegido matar al líder vestido de negro lo más rápido posible. Pensando en esto, Matthew no solo sacudió la cabeza un poco impotente. Sin su fuerza restaurada, las cosas siempre se vieron obstaculizadas a cada paso. Viejo maestro. Iisim, lo siento. Esta es la primera vez que Iisibe se encuentra con estas personas también. Sin embargo, es muy probable que estén, de hecho, relacionados con la persona detrás de la enfermedad contagiosa que ponemos en el Distrito 3. Esta declaración fue hecha. La ceja vieja de Chengia de Coco frunció instantáneamente. En ese caso, parece que hay alguien que puede apuntar a tus 3 distritos. Solo lo que más preocupa a Iim es si también usarán esta táctica de envenenamiento en otros distritos. Aunque había anatema en tales tácticas, y la comunidad médica había prohibido explícitamente tales actos. Pero este grupo no parece tener ningún resultado final del que hablar. Primero, propagan enfermedades infecciosas en los 3 distritos. Luego estaba el flagelo de sus 5 distritos por medios nefastos. Una vez que se desesperan y usan tales métodos infecciosos en otros distritos también, no habría paz en la isla de la muerte. E incluso muchas vidas serían destruidas. Matthew no estaba demasiado preocupado por este punto. Desde que esta serie de incidentes de enfermedades infecciosas había aparecido en los 3 distritos, Hiduto ya había hecho una declaración feroz. Si alguien usó métodos tan malos para dañar a la gente común, incluso si los 7 pecados mortales se rindieran, el cráneo de cristal destruiría toda la isla de la muerte. Cuando llegara el momento, todos serían enterrados con ellos. Para las palabras de Hidutoutos, naturalmente, nadie los cuestionaría. Después de todo, así era como actuaban los 7 pecados mortales. Si decían que destruirían a todo tu clan, tenían que hacerlo. Viejo maestro, puedes descansar asegurada sobre esto. El incidente de la enfermedad infecciosa en nuestros 3 distritos es el último. El anciano Cheng sabía que esto era probablemente algún tipo de acuerdo entre sus hermanos mayores a nivel de maestro de clan. Únicamente, no persiguió el asunto mientras hubiera esta garantía. De esta manera, se consideró que una gran piedra en el corazón del anciano Chenga cayó al suelo. Eso sería lo mejor. Así como los dos estaban charlando libremente fuera de la puerta, Akian de repente entró e informó hacia el anciano Cheng. Maestro, las hierbas que el señor Larson necesita han sido preparadas. Y para los otros hermanos de la división también están todos empacados y listos para ir. La propiedad de los 10 principales comerciantes de hierbas había sido recuperada por Matthew. La eficiencia de este recado fue naturalmente extremadamente rápida también. En menos de media hora, todo lo que debía prepararse también estaba preparado. Cheng Lao es naturalmente claro sobre cuál es más importante. En este momento, ya que todos los preparativos se habían completado, tampoco estaba reteniendo a Matthew. Señor Larson, cuando haya terminado con el asunto en cuestión, debe venir al Distrito 5 como invitado. Y Lil organizará un banquete adecuado para agradecerte entonces. Esta vez, no te mantendré. Después de decir eso, levantó su copa de vino. Hubo un crujiente choque de tazas de porcelana. Ambas partes bebieron de sus tazas. Letting se volverán a encontrar la próxima vez. Adiós. Después de que Matthew terminó de hablar, estaba a punto de irse. Pero antes de irse,
Dejó discretamente la nota en su mano y la metió en la mano del anciano Chen Hik. Las dos partes se sonrieron el uno al otro. Y todo estaba en ausencia de palabras. Esperó hasta que Matthew se había ido antes de que el maestro Cheng regresara a su estudio y abriera la nota. El hecho real es que puedes encontrar muchas personas que no pueden obtener un buen trato en esto. Por otro lado, cuando Matthew llegó a la frontera del Distrito 5, un gran equipo de transporte ya estaba esperando una vez más. Y había estas 3000 personas, vestidas con uniformes abrigos largos. No había necesidad de pensarlo para saber que este grupo de personas debía ser el anciano Cheng a 3000 discípulos. Junto con el señor Matthew, un hombre de mediana edad con una larga barba salió de detrás de la multitud. Saludos, señor Larson. Mi humilde sirviente Sang Hong-yun. No soy un gran discípulo de maestro. Maestro ha instruido que traeré a mis discípulos y cooperaré completamente. Si el señor Larson necesita algo, solo dame un pedido, dijo con una mirada agradecida en sus ojos mientras ahuecaba su puño hacia Matthew y se inclinaba. En este momento, el corazón de Matthew no pudo evitar estar contento. Bueno, les agradezco a todos por su generosidad en nombre de todos en el Distrito 3. Los 3 distritos veneraban la impotencia. El aspecto del poder del médico se convirtió en una gran deficiencia. La línea del ojo tenía más de 3000 personas para ayudar. Se creía que no tomaría mucho tiempo para que las enfermedades infecciosas en el Distrito 3 se eliminaran por completo. Señor Larson. De verdad bienvenido. Sang Hong-yun dijo con una sonrisa. Yowante nos ayudó tanto en el Distrito 5. Es correcto que hagamos esta pequeña cosa de traerte. Su gratitud a Matthew ya estaba desbordante. Si no fuera por Matthew derramando ayuda, me temo que su grupo habría sido destrozado por ese grupo de médicos sin corazón vestidos de negro en este momento. En particular, la acción de Matt Teba para salvar las manos del anciano Chenga los había hecho aún más agradecidos. Incluso había hecho que su grupo de discípulos, que eran discípulos, se sintieran bien con Matthew. Por supuesto, Matthew también se sintió bien con sus primeros sentidos. Y tenía bastante conciencia. Aparte de ese Liao Chen, la visión del anciano Chenga no fue mala. Por lo menos, no eran todos lobos de ojos blancos. Bueno, ya que todos han terminado de prepararse, entonces vamos a partir. Con un comando de Matthew, la enorme unidad de transporte comenzó lentamente. Un grupo de personas, que transportaban una gran cantidad de materiales medicinales, partió en el camino hacia el Distrito 3. Justo en ese momento, en la parte posterior del grupo, una figura humana voló. Benefactor. Espera un momento. Xiaoyang jadeó cuando llegó frente a Matthew. Benefactor. Esto por favor debe estar debajo de ti. Matthew miró la gruesa pila de documentos frente a él y preguntó confundido. ¿Qué significa? Xiaoyang respondió. Este es el contrato de adquisición de nuestros 5 distritos. Los 10 principales comerciantes de hierbas. Benefactor. Después de firmar tu nombre, todos serán tuyos de ahora en adelante. Al escuchar estas palabras, Matthew levantó las cejas. Esa no es la razón por la que estoy haciendo esto. Lo recuperas. Pertenece a tus 5 distritos. Quería que el Black Robe recuperara la propiedad de los 10 comerciantes de hierbas. Simplemente para facilitar su propia colección de las hierbas que necesitaba. No había intención de reclamarlos como propios. Al escuchar esto, Xiaoyang se sonrojó instantáneamente vergonzosamente. Benefactor. Estos vendedores de hierbas ya han sido adquiridos. Ahora que has ganado, es naturalmente tuyo. Y esto es lo que el anciano Cheng me instruyó especialmente para hacer. Frente a las excusas de Matthew, la actitud de Xiaoyangjia de repente se volvió insoportablemente dura. Benefactor.
Nos has hecho un gran favor en el Distrito 5. No tenemos nada que mostrar por ello. Solo puedo pedir prestadas las flores y darte estos traficantes de hierbas. Si no los tomas, podemos descansar tranquilos en nuestra conciencia. Además, cuando regrese, no solo el viejo maestro Cheng, sino también las otras artes médicas me darán la espalda. Con eso entregó el documento en la mano de Matthew con una mirada suplicante. Benefactor, considera esto un favor para mis hombres. Al verlo así, Matthew sabía claramente en su corazón que no había escapatoria de este. Muy bien. Lo tomaré entonces. Sin embargo, solo quiero el 30% de las acciones dentro. Esto. Xiao Yang fue un poco avergonzado. Siendo esto y aquello. Si no estás de acuerdo, no lo aceptaré. Matthew dijo en un tono serio. De esta manera, Xiao Yang solo podía estar de acuerdo impotente. Después de vivir la mayor parte de su vida, esta fue la primera vez que había visto una situación en la que era tan difícil dar un regalo. Uno debe saber que el valor de los 10 principales fabricantes de hierbas medicinales no era pequeño. Era casi una décima parte de la cantidad total de dinero en los 5 distritos enteros. Inesperadamente, fue casi rechazado por completo por Matthew. Eso está bien. Benefactor. Entonces será el 30%. Y enmendaré el artículo cuando regrese. Este fue el final del asunto. En cuanto al 70% restante de las acciones a las que a Matthew no le importaba en absoluto. Adiós. Ven al Distrito 3 la próxima vez que estés libre. Con eso, dejó de intercambiar bromas con Xiao Yang y se dio la vuelta para ponerse al día con el grupo. Sin embargo, lo que Matthew no sabía era, así como esta enorme fuerza de transporte de hierbas medicinales se apresuraba, una figura detrás de él estaba mirando mortal a su espalda con una mirada siniestra. Maldición. Todo es tu culpa. En este momento, Liao Chen parecía miserable hasta el extremo. Después de ser expulsado de la división por el anciano Cheng, ya no había un lugar para él en todo el 5º distrito. Compañeros médicos incluso lo condenaron al ostracismo constantemente. Las habilidades médicas de una persona no podían ser buenas. Pero si su virtud era deficiente, era difícil para cualquiera admirarlo más. Y esa vieja cosa no muerta. 2. Estoy pensando claramente en lo que es mejor para nuestros 5 distritos. El viejo inmortal incluso habló de mi expulsión de la división. Todos ustedes merecen morir. También fue cuando Liao Chen estaba maldiciendo indignado. Una figura humana apareció detrás de él. ¿Quieres vengarte? Frente a este sonido repentino, Liao Chen no pudo evitar sorprenderse. ¿Qué eres? ¿Quién soy? No es importante. El visitante dijo con una sonrisa fría en su rostro. Solo necesitas decirme si quieres vengarte o no. Liao Chen inconscientemente asintió con la cabeza. Muy bien. Toma esta botella de elixir y viértala en tu maestro Ismo agua potable. Este medicamento es incoloro e insípido. Incluso los médicos de primer nivel no podrán detectarlo. Liao Chen miró al visitante sosteniendo una botella de líquido transparente en su mano y no pudo evitar querer tomarla a continuación. Solo que al final se calmó. ¿Quién soy yo para confiar en ti? El visitante sonrió con desdén. Naturalmente. Es en virtud de mi fuerza. Cuando las palabras cayeron al suelo, un aura majestuosa, como una ola impactante, se acercó. Liao Chen no tenía ningún poder para resistir. Y estaba directamente asustado y se sentó en el suelo con los pies cojeando. En este momento, su corazón estaba abrumado por el miedo. Patriarca. La persona que de repente apareció frente a él debe ser un gran maestro. El visitante miró a Liao Chen con una mirada de desprecio en sus ojos. ¿Puedes creerlo ahora? Believe.
Liao Chen asintió con la cabeza repetidamente. Luego se levantó y aceptó respetuosamente la botella de líquido transparente. Muy bien. Siempre y cuando bajes a tu maestro, podemos considerar dejarte unirte a nuestra organización. Al escuchar estas palabras, Liao Chen se llenó instantáneamente de sorpresa y sus ojos estaban rojos. Distrito 5. Mansión Cheng. Después de que el viejo maestro Cheng envió a Matthew fuera, luego comenzó a volver a planificar la asignación de médicos en el Distrito 5. Esta calamidad había causado que docenas de médicos establecidos hace mucho tiempo tuvieran sus carreras completamente cortas. Como resultado, sus posiciones también deben cambiarse en cierta medida. No es cierto que el anciano Cheng no tenga corazón. Los 5 distritos son conocidos por sus habilidades médicas y materiales medicinales, como la encarnación más fundamental de los dos. Los médicos naturalmente necesitan un sistema completo para funcionar. Y como él, el anciano Cheng, era el médico líder en el Distrito 5. El trabajo de administrar a todos los médicos naturalmente recayó en él. Golpea. Golpea. Toca. Después de que la puerta de la habitación llamó, el mayordomo entró en el estudio. Anciano Cheng. Liao Chen dijo que quería verte. Al escuchar a esta persona, el anciano Cheng frunció el ceño instantáneamente. Asn ya ha sido expulsado de la división. ¿Por qué sigue aquí para verme? No. Su tono era firme como siempre. Sin embargo, el mayordomo se volvió hacia con una cara difícil para. Entonces Liao realmente dijo que lamentaba todos los años de tu enseñanza. Maestro. Incluso si fue expulsado de la división, todavía quería disculparse frente a usted en su despedida. Al escuchar estas palabras, la cara del anciano Chenga también se alivió ligeramente. Eso es todo. Solo déjalo entrar. No mucho después de que el mayordomo se fue, el sonido de los pasos una vez más vino de fuera del estudio. Tan pronto como entró por la puerta, Liao Chen se arrodilló directamente sobre ambas rodillas y se inclinó fuertemente 3 veces. Un filial abandonó discípulo Liao Chen. 2. Lo siento por todos los años de enseñanza de mi maestro. En el lado siguiente, sus ojos estaban rojos, y las lágrimas seguían cayendo de su rostro. Discípulo descartado. Mañana planeo dejar de Atisland. Así que quiero echar un vistazo al maestro antes de irme. En el futuro, también pídale al maestro que cuide su salud. Mientras hablaba, sus ojos de voz tragaron aún más, y su expresión fue triste. Después de mucho tiempo, sonó un largo suspiro en el estudio. Después de todo, él era su propio discípulo. Al verlo en este estado, el anciano Cheng no pudo evitar sentirse un poco suave en su corazón. Si hubieras sabido esto, ¿por qué tenías que hacerlo? Levántate. Viejo solo pensó en enseñarte buenas habilidades médicas, pero no en cómo comportarse. También soy responsable de este asunto, dijo y agitó la mano con pesar. Después de que Liao Chen escuchó esto, las comisuras de su boca se contrajeron inexplicablemente, llenas de desdén. Solo que en este momento, estaba manteniendo la cabeza baja. Nadie se dio cuenta. Todo es mi culpa. El maestro no debe culparse a sí mismo. Solo. Antes de irme, ¿puede Liao Chen llegar a otra taza de vino para maestro? Como muestra de las enseñanzas de maestrías a lo largo de los años. Escuchando estas palabras, las pupilas del maestro Chenghis de repente se encogieron, y una tenue tristeza surgió de su expresión originalmente lamentable. Muy bien. Luego Virtalo. El corazón de Liao Zenens estaba contento. Y después de limpiarse las lágrimas, inmediatamente se puso de pie. Con eso, fue a un rincón del estudio y buscó el juego de vinos. Después de verter una taza llena,
Respetuosamente se la trajo al maestro Cheng. Maestro. Por favor. En este momento. Una risa maníaca había inundado su corazón. Según ese nombre de patriarca. Una vez que bebas ese veneno incoloro e insípido. Definitivamente morirás. Viejo inmortal. Puedes ir en paz. Justo cuando estaba maldiciendo en su corazón. Descubrió que el viejo maestro Cheng no había tomado la copa de vino durante mucho tiempo. Maestro. Liao Chen gritó confundido. Frente a la mesa de madera. El anciano Cheng lo estaba mirando con una profunda sonrisa en su rostro. Esa mirada parecía que podía ver a través de la mente de un personaje. Causando que el cuerpo de Liao Chen temblara. Ya sabes. Liao Chen. Este viejo cuerpo de mandioca aún no se ha recuperado. Esta taza de vino. Puedes beberla en lugar de mí. Considera como una bebida de despedida para ti del viejo. Cuando las palabras del anciano Chenga cayeron al suelo, Liao Chen no pudo evitar sentir una gran prisa en su corazón. Esta es una colección de maestrías. Yo. Un paria. No estoy calificado para beberla. Maestro. Vamos. Me iré pronto. El maestro Cheng estrechó lentamente los ojos. Y su tono se volvió helado. ¿Qué pasa si debo pedirte que lo bebas? Distrito 5. Dentro del estudio. El anciano Chen solo estaba mirando en silencio a este discípulo frente a él. Que había sido expulsado de su propia escuela. Bajo su mirada escrutadora. Liao Chen solo sintió un escalofrío corriendo por su cuerpo. Y... este cuerpo. Puedo beber vino en estos días. Estil. No esperando que termine. Cheng Lao abofeteó directamente la bebida sobre la mesa. Había podido confirmar sus sospechas internas de la actuación de Liao Zenens. Canadá beber. Creo que tienes miedo de beberlo. Ante estas palabras, Liao Chen se asustó instantáneamente y cayó de rodillas. Yo. Lo hice. Este tipo de sofistería parecía pálido y débil. Como titán de la interfaz médica de la región 5. El anciano Cheng podía decir con una sola mirada si había algo malo con este cuerpo de Liao Zenens. Ridícules. El viejo maestro Cheng abofeteó su mano sobre la mesa. Estás menospreciando las habilidades médicas de las viejas manadas. ¿O crees que el viejo es fácil de engañar? Si estás realmente enfermo físicamente, el viejo vendrá y te tomará el pulso. Sin embargo, a pesar de que Liao Chen todavía se negó a ceder, arrodillándose y inclinándose repetidamente. Maestro. Y... realmente. Cheng Lao vio que todavía era terco. También tonterías perezosas. Una mano agarrará la muñeca de Liao Chen. Inmediatamente después. Coloque los puños laterales de la manga de Liao Zenis para sacar una botella de hiela del tamaño de una pulgada. ¿Qué es esto? Con los bienes robados. Incluso si Liao Chen tuviera 10 bocas para hablar claramente en este momento. No podría hacerlo. El pánico ya estaba escrito en toda su cara en este momento. Maestro. Me obligaron a hacer esto. Escucha mi explicación. Si no hago esto, me matarán. Dijo que su rostro fluía de lágrimas mientras se arrastraba hacia el cuerpo de Cheng Lao. Pidiendo misericordia. Maestro. Mi discípulo tiene miedo de la muerte. Y Yanma un joven. No he vivido lo suficiente. No quiero morir. Al ver a Liao Chen llorando tan desgarradoramente, el corazón de Cheng Lao no pudo evitar suavizarse. Consciente del viejo amor entre maestro y discípulo, el anciano Cheng finalmente dejó caer la palma de su mano. Vete. Deja la isla de la muerte para siempre. No puedes dejarme verte de nuevo. Después de decir que directamente le dio la espalda. Sin querer darle a Liao Chen quien lo estaba mirando una vez más. Muchas gracias. Maestro. Liao Chen incluso se tragó la garganta y dijo repetidamente.
Solo cuando las palabras cayeron al suelo, su mirada de repente se volvió feroz. En silencio, sacó la daga escondida en su cintura. Cosa vieja, dame la muerte. Con un rugido bajo, Liao Chen llevó la daga directamente hacia el corazón de la espalda del anciano Chenga. Sin embargo, era como si el anciano Cheng lo hubiera previsto de antemano y fácilmente esquivara el ataque furtivo de Liao Zenans con solo un giro lateral. En cuanto al brazo de las dagas, también fue agarrado por el anciano Cheng en silencio. Viejo, te habría dejado vivir en recuerdo de la antigua relación de maestro y discípulo. El anciano Cheng dijo con cierta decepción. Nai, tú mismo insistes en buscar la muerte. Así que no puedes culparme de allí. Con los ojos asustados, Liao Chen rápidamente suplicó misericordia. Maestro, te perdona la vida. Esta vez. ¿Cómo podría el anciano Cheng estar reteniendo su mano? Con un estallido de nieve, Liao Chen fue abofeteado directamente. Cuando aterrizó en el suelo, solo vio que su pecho ya estaba cubierto con una brillante marca de palma roja. Sus meridianos habían sido rotos directamente. Viejo inmortal. ¿Cómo sabías que había puesto algo debajo del vino? Liao Chen, que se acercaba al final de su propia vida, simplemente renunció a su disfraz. El viejo maestro Cheng también se retractó de su ira en este momento. Y luego tiró un trozo de papel. Léelo usted mismo. Cuando Liao Chen lo abrió, solo vio 6 grandes palabras escritas en él. Cuidado con la venganza de Liao Zenens. En este momento, se escribió una mirada de incredulidad en toda su cara. El anciano Cheng sacudió la cabeza con decepción. Al principio, cuando el señor Larson me recordó, no lo creía. ¿Quién hubiera pensado que realmente podrías hacer algo tan despiadado? Te mereces morir. Cuando escuchó esto, Liao Chen no se sintió culpable en lo más mínimo. En cambio, gritó salvajemente. Viejo, te mereces morir. Después de decir esto, expulsó violentamente un pequeño bocado de sangre y nunca se movió de nuevo. El maestro Cheng miró el cadáver en el suelo. Y su expresión también parecía un poco sombría. No era que estuviera angustiado por este discípulo rebelde que había engañado a su maestro y destruido a sus antepasados. Fue solo porque estaba avergonzado de haber criado a esa persona. Después de regresar a sus sentidos, el anciano Cheng estaba listo para ordenar a alguien que se deshiciera del cadáver. Solo que, justo cuando estaba a punto de abrir la boca, su resplandor de repente se deslizó para ver una figura desconocida que aparecía en un asiento lateral. ¿Quién eres? Cheng Lao se puso alerta instantáneamente. Pudo colarse en el estudio sin que él se diera cuenta. La fuerza de esta persona debe ser extraordinaria. Y Sang Qinsan. Meet anciano Cheng. Tan pronto como las palabras aterrizaron, Sang Qinsan se levantó y recogió el trozo de papel que había caído a un lado. Al ver el contenido, no pudo evitar sacudir la cabeza. No está mal para un joven que puede trabajar con los 7 pecados capitales. Y Libe ha sido bloqueado por él en este movimiento. Dicho esto, la nota de repente se quemó espontáneamente y se convirtió en una nube de cenizas. El anciano Cheng frunció el ceño. Después de un cuidadoso recuerdo, estaba seguro. Esta persona frente a él no debe ser de la isla de la muerte. No eres bienvenido aquí. Vete. Solo ante su expulsión, Sang Qinsan no tuvo ninguna reacción. Anciano Cheng. Todos los visitantes son invitados. ¿Por qué tienes que rechazar a la gente? Tan pronto como las palabras aterrizaron, el aura a su alrededor surgió instantáneamente. Un experto en maestros de secta. Los alumnos del anciano Cheng se encogieron y no pudo evitar dar unos pasos atrás. Y también notó que el aura en el cuerpo de esta persona era casi idéntica a la túnica negra que no estaría frente a él. A partir de esto,
Básicamente podría decir que este Kinsan debe haber venido aquí de una mala manera. Pensando en esto, el anciano Cheng frunció el ceño y preguntó: ¿Esta escoria es también una de tus personas? Sang Kinsan resopló: Viejo maestro, no insultas a gente así. Nosotros, la secta de los 5 venenos, no reclutamos tanta escoria, dijo mientras levantaba la mano por un momento. El cadáver de Liao Zenar se rompió instantáneamente en pedazos. Después de hacer todo esto, Sang Kinsan se dijo a sí mismo un poco indefenso. Originalmente, pensé que no tendría que hacerlo yo mismo, pero no esperaba organizar tal desperdicio. Parece que tendré que hacerlo yo mismo también. Al escuchar estas palabras, el corazón del anciano Chenga se sorprendió instantáneamente cuando asumió una postura defensiva. Aunque sabía que nunca podría ser un rival para el patriarca. Sin embargo, tampoco quería ser atrapado con las manos atadas. Sang Kinsan se rió aún más fuerte cuando miró esta apariencia. Ja 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 ja. Viejo maestro. Simplemente no hay lucha. De esta manera todavía puedo asegurarme de que dejes este mundo sin dolor ni sentimiento. Bajo el tono despectivo, no puso al viejo Cheng en sus ojos en absoluto. Solo sería un patriarca de medio paso de edad. Una existencia que podría ser destruida en un abrir y cerrar de ojos. Al ver que el anciano no estaba conmovido y continuó manteniendo ese estado de lucha, Sang Kinsan no se molestó en persuadirlo más. Bien. No más dila. ¿Cómo más quieres sufrir esto? Entonces haré que suceda por ti. Después de decir que su aura a su alrededor se disparó. En un instante, el anciano Cheng solo sintió que la fuerza de un pico de montaña de 10.000 pies estaba presionando sobre sus hombros. Aunque quería resistir, no podía moverse en absoluto. Cuando Sang Kinsan se acercó, tenía un gran 100 pies de casi 1 metro de largo en la mano. La cáscara roja, junto con los horribles colmillos, tenía una apariencia incomparablemente siniestra. Es un honor para ti morir en manos de este rey 100 pies centenario. Al mismo tiempo, el enorme 100 pies también arqueó su cuerpo. No esperó a que Sang Kinsan diera la orden. Esos 2 horribles colmillos se lanzaron brutalmente hacia el viejo maestro Cheng. Fue en este momento de gran peligro. Fuera de la ventana, una luz fría repentinamente brilló y se cortó fuertemente sobre el caparazón de los reyes 100 pies entrantes. En un instante, las chispas volaron por la habitación. Aunque el rey Centipede no resultó herido, rápidamente retrajo su cuerpo bajo el dolor. La cara de Sang Kinsan se hundió y sus ojos mostraron una luz feroz. ¿Qué clase de persona se atreve a lastimar a mi rey Centipede? Cuando las palabras cayeron al suelo, dentro del estudio, de repente hubo otra figura. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.